matin, soleil d'un million. En Venezuela existen cerca de un centenar de universidades. Más del 70% de ellas son públicas y gratuitas, de las cuales casi el 80% se han creado en los últimos 25 años por el gobierno bolivariano. Una nueva universidad pública y gratuita en Venezuela fue inaugurada el 12 de diciembre de 2024 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán. Es la número 54 y su oferta académica consta de 16 carreras de pregrado y estudios avanzados. La Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán cuenta con una oferta académica a nivel de pregrado y de estudios avanzados destinada a garantizar la siembra y preservación del talento científico nacional. Esta nueva casa de estudios tiene su sede en los espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, ubicado en la montaña Altos de Pipe, Estado Miranda. Los jóvenes venezolanos podrán cursar carreras de pregrado en Ingeniería en Electromedicina, Ingeniería en Robótica y Automatización, Ingeniería en Biomateriales, Ingeniería en Petroquímica, Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería en Ciberseguridad. Además, se ofrecen licenciaturas en física nuclear, biotecnología, ciencia de los datos, nanotecnología, ciencia molecular, oceanología, biología y química computacional, física, matemáticas y filosofía. Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán, forjando el talento científico de Venezuela. Conforman el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de las Ciencias, Roberto Antonio Betancur Arocha como secretario, Diana Josefina Carrillo Parra como directora académica, David Santiago Paul Gómez como director de investigación, Irving Alberto Acevedo Batista como director estudiantil y Naima Magdalena Fernández Rosas como directora administrativa. Hoy en el programa tendremos en selección de videos de la inauguración de la Universidad Nacional de las Ciencias y de la reciente presentación del libro Mujeres de las Ciencias en Venezuela, publicado por el MINCIT, a la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, doctora Gabriela Jiménez Ramírez, que es también la rectora de la Universidad Nacional de las Ciencias. Esta universidad tiene su sede en los espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, ubicado en la montaña Altos de Pipe, Estado Miranda, kilómetro 15 de la carretera panamericana. Desde la sede de la Universidad Nacional de las Ciencias nos acompaña en la librería mediática el doctor Alberto Quintero, viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del MINCIT y director del IVIC, para hablar de toda la parte conceptual de la nueva universidad. Saludos desde los Altos Mirandinos, desde los espacios de la Universidad Nacional de las Ciencias Humberto Fernández Morán, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Esto es un auditorio de doble altura en el acceso principal de la universidad y queríamos en este programa en el que vamos a entrevistar a Alberto Quintero sobre diversos temas en torno a la universidad, dedicarles a todos los científicos, a todos los que van a ser científicos y que van a llenar esta universidad de vida, una poesía del colombiano Darío Jaramillo Agudelo, porque la poesía también está en la ciencia para la vida, en la ciencia bien entendida.
Y esa poesía se la pueden leer a la persona que amen. Algún día te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche. Un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes. Un poema que eluda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel y que convierta en palabras tu mirada. Sin comparaciones, sin metáforas. Algún día escribiré un poema que huela a ti, un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día te escribiré un poema, el canto de mi dicha. Y con poesía inauguramos nosotros este espacio en la librería mediática, pensando que pronto vamos a volver a verlo lleno de estudiantes. Bienvenido a la librería mediática. Tú nos vas a contar una cantidad de cosas que tenemos, siéntate por favor, que tenemos curiosidad de saber. Cuando se inauguró la universidad, empezaron a pulular las preguntas. ¿Por qué una universidad de las ciencias? Tenemos un programa en el que Gloria Carvalho nos habla de Fernández Morán, de su vida, del homenaje que se le hace, poniéndole el nombre a esta universidad, de ese gran científico, de ese gran hombre venezolano. En general, ¿por qué hace falta, por qué hizo falta hacer esta universidad con 16 carreras que se van a ofertar? Gracias por invitarme a su programa, encantado estoy. Sí, se ha dicho mucho acerca de por qué una universidad de la ciencia, ¿no? Y yo más bien digo, ¿por qué no hacemos más? Buena respuesta. Ese es el asunto. En nuestro país, por ejemplo, hacen falta más universidades. No solo esta, hacen falta más universidades de este tipo. Para que tenga una idea, la Academia de Ciencias de Rusia tiene más de 850 institutos. Y no tengo que referirle a la gente cuán desarrollados han estado los rusos, han sido los rusos a lo largo del tiempo. Fueron los primeros que pusieron un hombre en el espacio, por decir algo, ¿no? De tal manera que esta, además, no es una universidad tipo, como las conocemos nosotros en el territorio, porque tiene carreras muy especializadas. Sí. Digamos que existen facultades de ciencias en otras universidades que normalmente dan química, física, biología y matemáticas, algunas dan computación, otras dan geoquímica, pero esto es diferente. Estamos hablando de nanotecnología, por ejemplo, en el mundo de lo pequeño. Inteligencia artificial, biotecnología, que hoy en día está muy arraigada a todo lo que es los poderes económicos y sobre todo a cómo se mueve la economía del futuro. Estamos hablando de inteligencia artificial, robótica, entre otras. Petroquímica inclusive. Somos un país petrolero y debemos desarrollar eso. Somos un país que extrae petróleo, pero no hace falta el desarrollo petroquímico como carrera, como tal. Entonces, no es una universidad como cualquiera, es una universidad pensada desde sus bases precisamente para atender problemas de interés nacional, puntuales, y formar un personal muy especializado, por supuesto, sí, y que de alguna forma sean los futuros científicos que pueblen pues todas estas montañas y todas estas carreteras y todos estos pueblos y que nos brinden soluciones, pues, porque al final de cuentas se trata de eso. Cómo la ciencia apalanca el aparato productivo, la economía de un país, por supuesto, tiene que formar su personal y esto es uno de los pasos. Una universidad avanzada, por eso estos temas también nos interesan. Cuando uno habla de entrevistas, uno siempre se refiere a los periodistas, pero los científicos hacen entrevistas permanentemente, preguntan, consultan, comparan datos, fomentan así el pensamiento crítico. Yo quería simplemente dejar como referencia grandes entrevistadores de nuestra Venezuela, como Eleazar Díaz Rangel. Me van a faltar muchos, pero quiero hacerles un homenaje porque de cierta forma ellos también fueron científicos humanistas. Miguel Otero Silva, Earle Herrera, y en otras latitudes, en Uruguay, Omar Prego Gadea, que hizo esta entrevista estupenda a Julio Cortázar, que tardó años en hacerla, y también una gran periodista argentina, Leila Guerriero, que aquí hace una entrevista a un pianista muy conocido, pero tiene también otros libros que ustedes verán en pantalla que nos han impresionado por su calidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno siente las humanidades como que no tienen rigor y resulta que un producto humano, un producto de humanidades,
bien desarrollado, tiene la disciplina que tiene el científico. La ministra Gabriela le llamó mucho la atención en estos días y comentábamos, lo quiero recomendar, un escritor y pensador mexicano que se llama Juan Villoro, un escritor estupendo, y decía, la paradoja es que quien nos acredita como humanos es una máquina. Estamos en un mundo en el que pareciera que las máquinas nos mandan, pero ¿tú qué piensas de eso? Porque la ministra siempre dice, ya va, nosotros somos los que programamos las máquinas. ¿Cómo van a decir que las máquinas nos mandan? ¿Hasta qué punto eso es cierto? Yo diría que está muy lejos de ser cierto porque si bien es cierto que las máquinas pueden hacer muchas cosas y con la inteligencia artificial se ha visto que pareciera no haber límites pues, con respecto a las respuestas que uno espera, pero hay una sola cosa que nos diferencia y es la capacidad de crear. Los seres humanos podemos crear una pintura, podemos crear una fórmula matemática, podemos crear una escultura, podemos crear una película, podemos crear todo. La inteligencia artificial, por muy competente que sea, responde a preguntas puntuales sobre todo a paradigmas y a ciertos sujetos, ¿no? Digamos que cuadra todas las respuestas para darle sentido a las cosas. Pero eso es programación, la hicimos nosotros. Claro, eso es se le alimenta, ella lo responde. Nosotros sí tenemos, cuando nos preguntan algo, nosotros tenemos criterio para la respuesta, para elegir. Cuando ella nos responde, ella expone solo lo que fue alimentado, lo que fue insertado en ellos. Bueno, una de las diferencias, para explicárselo mejor, es la interpretación, inclusive, de un hecho, ¿no? Usted puede poner a una computadora a darle una respuesta, y la respuesta puede ser tal, pero la interpretación de las palabras, las conclusiones finales, la elucidación de un problema es muy humano. Sí. No sé si llegaremos un día a eso, pero creo que estamos lejos de eso porque la interpretación de un fenómeno es muy humano y es lo que da respuesta precisamente a todas esas fórmulas matemáticas, a todas esas derivaciones que vienen del mundo de la física, que es lo que hoy conocemos, por ejemplo, como relatividad, como el mundo de la teoría de la relatividad. Vino de una observación y una interpretación matemática, muy lejos de eso. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas en esta universidad que nos hace sentir tan orgullosos, la Universidad Nacional de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán, que pronto va a estar llena de jóvenes con tantos sueños, con tantos proyectos y que formados aquí se quedarán aquí en Venezuela para dar de sí lo mejor al país. Ya venimos con más de la librería. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Aquí traigo mi bandera.